Así que en el nombre, vamos a comenzar ahora entonces a estudiar cómo vencer los desafíos de la vida. Y si el Señor nos permite, vamos a ir estudiando poco a poquito. Lo primero que vamos a estudiar es el capítulo 1 de Santiago. Y acá nos dice Santiago algo muy hermoso. La sabiduría que viene de Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Hasta aquí podríamos estar maravillosamente bien. Sin embargo, mi Padre tiene todavía cosas nuevas que mostrarnos y hoy vamos a ver este mismo versículo, por lo menos en otras dos traducciones. Algo importante que ustedes deben de saber y conocer es que estas traducciones que se han hecho en los últimos días han permitido que muchas personas puedan comprender mejor el texto. Yo sé que nosotros crecimos y hemos sido instruidos con la Reina Valera 60 y es maravillosa y de veras es un instrumento que el Señor ha usado generacionalmente. Sin embargo, también nos permite conocer otras traducciones muy buenas que el Señor ha puesto a nuestro alcance. Y vemos esta otra de la palabra de Dios para todos. Y dice, hermanos míos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe y eso los hará más pacientes. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. Imagínense qué interesante, qué hermoso. Otra forma de decir el mismo versículo con el mismo significado, pero nos va ampliando un poquito más la visión de lo que Dios quiere de nosotros. ¿Cómo espera Él que nosotros reaccionemos cuando vienen esos cambios imprevistos en la vida? Y miren qué cosas, porque aquí hay una versión que me encantó. Esta está en la Nueva Traducción Viviente y dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezcan, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. ¿Qué les parece esta hermosura de verso? A mí me encantó. Pero las tres dicen lo mismo. Las tres fueron escritas por el apóstol Santiago. Recuérdense que Santiago era hermano de Jesús y era el obispo que estaba a cargo de la primera iglesia en Jerusalén. Y cuando él está hablando, estaban ellos viviendo en el siglo I, después de que mi Señor había ascendido y ellos habían formado aquella iglesia primitiva maravillosa que era llena de gente que se amaba verdaderamente. Ellos habían sufrido persecución, habían sido injustamente agredidos por muchos, pero los que llegaron a creer en el Señor, acuérdense que eran judíos todos estos, los que llegaron a recibir del Padre el gozo de convertirse en cristianos, ahora estaban encontrando a otros en su misma condición. Y esto hacía que aunque eran pocos, ellos se amaban con ternura, ellos se cuidaban, ellos estaban listos para dar del uno para el otro lo que hiciera falta. Esta iglesia se va a caracterizar por grandes cosas, pero una de las cosas que más atraía a las personas era el amor que había entre ellos. Y, por supuesto, también cuando habían necesidades, la palabra nos cuenta que vendían sus cosas y las compartían con los demás. O sea, era una iglesia de otro mundo, no cabe duda, pero estaban bajo serias dificultades. Entonces Santiago venía a recordarles que tuvieran sumo gozo cuando se hallaran en diversas pruebas. Por eso es que me gustó esta fe y constancia, porque dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas,
porque a veces no nos afectan igual los problemas económicos o los problemas de salud o los problemas familiares o los problemas matrimoniales. Cada quien los resuelve de una manera diferente. Pero cuando tengan cualquier tipo de problemas, dice, no importa de cuál se trata, considérenlo como un tiempo para alegrarse. Me encantó esta versión, porque aunque aquí dice, sabiendo que la prueba produce paciencia, cuando os halléis en diversas pruebas, pero se come ese pedacito, y ellos acá lo ponen considerando como un tiempo para alegrarse mucho. No solo alegrarse, sino alegrarse mucho. Y aquí es donde comienza a entrarnos en un camino donde tenemos que aprender a enfrentar esos problemas alegres. Y aquí es donde decimos, Señor, pero ¿cómo? ¿Cómo voy a hacer, Padre mío, para alegrarme en los problemas? ¿Cómo así que me mandas un tiempo para estar alegre? Ay, ahora dice, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. ¿Y cuál es esa constancia? Significa permanencia, significa estar siempre ahí, día a día, minuto a minuto. No podemos ser turistas en el reino de Dios. No podemos ser cometas en el reino de Dios. Y cuando ustedes me preguntan, ¿pero qué es el reino de Dios? Y de eso vamos a hablar, que estoy preparando un tema por ahí, que si ustedes se recuerdan, hay una maravillosa parte donde dice, venga a nosotros tu reino, en la oración que mi Padre nos dio, pero no está hablando de una manera escatológica, porque realmente lo que decía en el griego, dice claramente, venga a nosotros tu reino. Y eso significaba que el reino de Dios no es otra cosa más, mis amados, que esa voluntaria decisión que yo hago de quererlo agradar y sujetar mi vida y mi corazón a Él. Por eso es que a mí me dan un poco de alergia todas esas religiones que cargan el corazón de las personas, porque el reino de Dios es otra cosa. El reino de Dios es estar justamente cercanos a Él, junto a Él, queriendo agradarlo, queriendo estar siempre con Él, queriendo ser parte de su gozo, queriendo ser parte de su bendición de manera voluntaria. Y aquí, cuando nos dicen la palabra, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. O sea que aún nuestra capacidad de estar unidos al Señor, aún nuestra capacidad de estar pegados a su corazón, debemos desarrollarla constantemente. Así que dejen que crezca. Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Porque esto significa que cuando venga cualquier tipo de problema, cualquier tipo de situación, ustedes sabrán enfrentarlo y estarán siendo graduadas en la escuela de la vida con summa cum laude en la fe. Bueno, muy bien, esto es lo que nos dice Santiago en este versículo hermoso. Pero también podemos ver que lo que quiere decir Santiago es sencillo, dice. Dios no desperdicia nada. Aún las situaciones que pueden ser para nosotros difíciles, Él las va a usar. Todo lo que pasa en nuestra vida tiene una razón. Todo, absolutamente todo. Y gran parte de todo ello es ayudarnos a crecer en nuestra fe. Yo sé que muchos de nosotros tenemos una fe hermosa en el Señor y que queremos avanzar y siempre queremos estar cerca de mi Padre, pero cuando vienen situaciones, si ustedes son como yo, aun cuando queremos hacer la cara alegre y queremos decir que estamos bien, nuestro corazón está oprimido y está difícil ahí por todos y bendecidos de saber que mi Padre nos está abriendo una puerta de donde encontrar una respuesta. Así que entonces, mis princesas, vamos a ver de qué se trata esto. Dice la palabra. Aquí estoy viendo los mensajes de chat muy bien. Gladys Urrutia, qué alegre, bienvenida, mi amor. Ah, maravilloso. Para nosotros también es una bendición tenerte acá. Vilmita es una buena vocera.
Entonces decíamos por ahí que se ha dicho que hay que vivir la vida caminando hacia adelante, pero que solo podemos entenderla mirando hacia atrás. ¿Se recuerdan de aquel dicho que decía por ahí, siempre vamos para adelante y para atrás, pero ni para tomar impulso? Sin embargo, aquí vamos a verlo de otra manera. Hay cosas que tenemos que reflexionar y que tenemos que entender por qué nos están sucediendo hoy. Algunas cosas en nuestra vida no llegan solas, mis amados. Tienen una razón, tienen un porqué, tienen un origen. Y a veces tenemos que pararnos. Como dice Ageo 1, 7 y 8, deteneos en vuestros caminos y meditad sobre vuestra conducta. Y es que a veces estamos en medio de situaciones que nosotros no planeamos, no pedimos, no buscamos, y otras veces estamos en situaciones en las que solitos nos metimos, solitos lo decidimos y solitos queremos estar ahí. Pero en todas y en cada una vamos a encontrar una respuesta de mi Padre de una manera hermosa y efectiva. Esto exige que confiemos en los propósitos amorosos de un soberano Dios. ¿Qué significa? Cuando nosotros planificamos nuestra vida, mis amores, ¿en base a qué lo hacemos? Algunas veces lo medimos por la situación inmediata que estamos viviendo. Y pensamos, bueno, hoy tengo un buen empleo, hoy tengo un buen auto, hoy tengo muchos recursos, tengo una buena casa, una gran familia, entonces yo voy a planificar todo en relación a esto. Gloria a Dios por ello. Pero a veces planificamos sobre situaciones que no dependen de nosotros. Si nuestros ingresos vienen exclusivamente de un trabajo, ese trabajo puede moverse en cualquier momento. Y no necesariamente porque nos despidan, sino que puede venir una situación. Miren ustedes lo que pasó con la pandemia. Cuántas personas hermosas se quedaron sin sus ingresos y excelentes profesionales, pero la empresa simplemente no logró soportar, mantener costos fijos para poder seguir adelante y tuvo que recortar personal y entre esos se fueron esos maravillosos profesionales. Otras personas que tenían, por ejemplo, las gentes que tenían restaurantes, las gentes que tenían salones de belleza, todos los servicios, las empresas que son de servicios y simplemente no podíamos salir, ¿se recuerdan? ¿Y de qué iban a vivir ellos? ¿Y de qué iban a vivir sus empleados? De repente hay situaciones que están delante de nosotros que no previmos. Debemos de saber, mis tesoros, por favor, que necesitamos entender cuál es el propósito de amor de Dios, pero siempre sabiendo que Él es soberano. Y parte de lo que nos va a ayudar a salir adelante en las vicisitudes de la vida es comprender quién es el dueño de la vida. Cuando nosotros partimos de ahí, pase lo que pase, nos suceda lo que nos suceda, vamos a estar claros de quién va a resolver. Y cuando esa claridad está en nuestro corazón y en nuestra mente, no quiere decir, mis amados, que, bueno, a mí no me importa nada, yo vivo fresco. No, nos afligimos, no mintamos. Claro que nos afligimos. Claro que nuestro corazón se siente agobiado, nervioso, inseguro, pero en nuestra alma, en nuestro espíritu, nosotros vamos a poder confiar y vamos a poder alegrarnos, decía Santiago, sabiendo que la única razón por la que el Padre está permitiendo esto es para darnos algo mejor. Y cuando comenzamos a ver las situaciones, por graves que sean, a veces, como repito, no depende de nosotros, sino de terceros que nos vienen a destruir la vida, que nos vienen a cambiar el rumbo que teníamos trazado, todo el plan que teníamos hecho se echa a perder por la intervención de un tercero en el que nosotros también vamos a tener que trabajar nuestro corazón para que no echemos a perder el propósito de ese Dios soberano de quien hablamos. Porque al confiar en que Él tiene el control, en especial cuando la vida parece estar descontrolada, ahí va a estar nuestro secreto. Debemos confiar en que Él tiene el control, en especial cuando la vida
parece que está descontroladísima. Bueno, veamos entonces en la segunda carta de los Corintios 5, del 6 al 8. Aquí el autor de las cartas ya es otro, aquí es Pablo. Se recuerdan que Pablo, aun cuando no fue discípulo directo del Señor Jesucristo, sí se le consideró apóstol porque él vio al Señor en persona. ¿Se recuerda cuando se le apareció en medio del camino y a Damasco y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice, pero ¿quién eres tú? Y dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y él se convierte, después de ser un fariseo fanático, se convierte en un maravilloso seguidor de Cristo. Y ahora a él le toca fundar diferentes iglesias y una de las iglesias que funda, la funda en el puerto de Corinto. Ahí en el puerto de Corinto, mis amados, había una situación tan particular como la que hay en todos los puertos. Ahí había parranda, ahí había todo tipo de distracciones fuera de lugar, así que poner una iglesia en medio de ese lugar, usted se imagina, era bastante conflictivo. Tan conflictivo como era para Santiago haberse quedado a cargo de la iglesia en Jerusalén. Pero ahora Pablo, ya él ha delegado en muchos de los que están ahí y escribe ahora la segunda carta a los Corintios. Y les habla ahora en el capítulo 5, versículos 6 al 8, y dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estemos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Esto es algo difícil que todos podamos decir, ¿verdad? Porque Pablo estaba convencido claramente, se recuerda que él decía, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Pero nosotros generalmente estamos aferrados a esta vida y queremos estar en esta vida y permanecer lo más posible. Y aquí él nos está recomendando, igual que le recomendaba a los de Corinto, porque uno de los problemas graves que tenían ellos era el tener que caer en tentaciones de concupiscencia y otras cosas que pasaban ahí, pero dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. A esto se refería Pablo en el hecho de que este cuerpo que nosotros tenemos, mis amados, tenemos que traerlo en disciplina para que delante del Padre busquemos al Señor en esa relación exquisita y maravillosa. No como un Dios que está viendo a qué hora nos equivocamos para señalarnos y para castigarnos, sino un Dios que está siempre atento a ayudarnos para que en el momento en que nosotros necesitamos y estamos haciendo lo incorrecto, podamos decir, Señor, ayúdame, Espíritu Santo, mándame ángeles ahorita que me ayuden para que yo no haga esto que va en contra de ti. Y luego dice, porque por fe andamos, no por vista. Ustedes y yo, mis amados, hemos decidido creer, hemos decidido tener fe desde el momento en que comenzamos a creer Génesis 1:1. Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ahí ustedes y yo nos convertimos en creyentes. Pero el enemigo va a hacer todo lo que tenga a mano para que nuestra fe decaiga. El enemigo va a usar sus mejores armas para que nuestra fe se achiquite, para que nuestra fe se ponga lejos de nosotros, que huya. Va a robarnos nuestra fe con cada cosa. Siempre el enemigo va a estar quitándonos nuestra fe y nuestro gozo, porque sabe que nuestro gozo es nuestra fortaleza. Por eso Santiago decía, alégrense cuando vengan situaciones difíciles. No se pongan a quejarse, porque la queja contamina. Y los contamina a ustedes primeramente y de ahí a los que están con ustedes. Confiesen que el Señor está con ustedes. Y luego dice aquí para terminar este capítulo, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Ayer estuvimos en el funeral del papá de Amandita, que fue transmitido en la noche. Ellos están en Miami, pero ahora la tecnología nos permite estar desde aquí a allá.
Y por supuesto, él fue un pastor maravilloso y sabemos que él ahora está feliz delante de su padre, ya un hombre de 90 y pico de años que obviamente pues ya no quería estar presente en el cuerpo, sino en el Señor, a quien amó y por quien vivió y a quien sirvió. Y nosotros, ¿cómo nos sentimos? ¿Verdaderamente queremos estar más presentes del Señor que aquí disfrutando de este cuerpazo que tenemos? Veamos entonces la otra forma de leerlo. Y dice de esta manera: por eso siempre estamos confiados. Sabemos que mientras vivamos en esta carpa, estaremos lejos de nuestro hogar con el Señor, pues vivimos por la fe y no por lo que vemos. Tenemos confianza y preferimos dejar este cuerpo e ir a vivir a ese hogar con el Señor. Esta es una forma muy linda de poder leer el versículo que la Reina Valera nos presenta en la otra redacción. Sin embargo, mis amados, es hermoso ver también cómo el Señor tiene tiempo para todo. Tiene ya preparado para nosotros un camino hermoso donde podamos andar. Y es que ahora les voy a contar una historia. Si comenzamos a hablar de esta historia, me parece que ustedes solo con que vean las imágenes van a saber exactamente de quién estoy hablando. Más si después vemos que este jovencito aquí fue despojado de esta hermosa manta de colores y metido en un pozo. Y después, para que no hubiera remordimientos, mejor lo volvieron a sacar del pozo e hicieron negocio y lo vendieron a los amalecitas. Y como quien no quiere la cosa, él va a dar, gracias a Potifar, que haya gracia en los ojos de Potifar, va a dar a el palacio de Faraón. Y ahí la esposa de Potifar se da cuenta lo guapetón que él es y decide promoverlo para fornicar, y él sale huyendo y ella lo acusa y entonces él va a dar a la cárcel. Sin embargo, después ahí en la cárcel el Señor nuevamente vuelve a acordarse de él y él puede reproducir los sueños, identificar los sueños, convertir los sueños a realidad y decirle, interpretarlos delante de Faraón. Así que entonces ahora Faraón lo trae para que él gobierne y finalmente él logra que su pueblo no muera de hambre, sino que hace una gran victoria para ellos. Y por último, tiene el encuentro con su padre. ¿Alguien sabe de quién hablo? De José. De José. Bravo, 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 muy bien, excelente. Este es José. Pero vamos a ver cómo todo lo que pasó en la vida de José, cómo se parece de alguna manera a nuestras propias vidas. Cómo ese tránsito que él tuvo que pasar hasta llegar al momento de reencuentro con su padre, tuvo un comienzo mucho más allá. Y la idea de que hablemos de este tema es justamente de que nosotros no cometamos el mismo error, porque aquí vamos a ver a qué se enfrentó José. Muy bien. El desafío de Josué fue la traición. Hay tantas canciones que cantan los mariachis de la traición, ¿verdad? Y la traidora por aquí, el traidor por allá, y todo lo que cantan en diferentes videos y canciones que hay por ahí. Pero esta traición fue diferente. Cuando se enciende la mecha de la ira familiar, que es a donde lo queremos enfocar esta noche, esa traición puede ir más allá de lo que es una traición de amor entre un hombre y una mujer. A veces traicionamos a nuestra propia familia cuando no hacemos las cosas de manera correcta. Y José tuvo que pasar por todas esas situaciones a raíz de muchas cosas que habían sucedido antes y que no estaban en su alcance. El patriarca Jacob, hijo de Isaac y nieto de Abraham, aprendió por las malas que en realidad se cosecha lo que se siembra. ¿Se recuerda usted cómo había comenzado la vida de Jacob? Allá cuando él y Esaú estaban niños o jovencitos, ¿se recuerda? Y él tomó un cabrito para engañar a su papá
El nombre de él ya era usurpador, engañador y muchas conspirador. Hay muchos significados que se le puede dar a Jacob, como se dice en hebreo. Pero él comenzó justamente, lamentablemente, mal aconsejado por su mamita, de quien él era el favorito, y le toman el pelo al papá. Era una mentirita piadosa, solo que se trataba de la primogenitura, ¿se recuerdan? Así que bajo esas circunstancias, imagínense ustedes que este Jacob ahora iba a recoger la cosecha de aquello que había pasado hace muchos años. Lamentablemente a veces hacemos cosas que consideramos que se fueron de largo, pero lamentablemente regresan a nosotros convertidos en una situación dolorosa con los que más amamos. Entonces ahora iba a recoger exactamente lo que había sucedido, porque si se recuerdan, cuando José es metido en el hoyo, también los hermanos matan un cabrito y le llevan la manta con sangre para decirle que un animal se lo había comido, ¿se recuerdan? Para los buenos lectores de la Biblia, eso está en Génesis, ahí lo pueden buscar. Pero imagínense ustedes, ahora Jacob estaba sufriendo esa situación. Además, el carácter de Jacob no era muy brillante, que digamos. Estaba reproduciéndose en sus hijos. Su nombre, Jacob, significa conspirador, y los hijos de Jacob aprendieron a los pies del maestro. Si ustedes están un poco asustados del carácter de sus hijos, les cuento que no lo aprendieron en YouTube. No lo aprendieron ni lo fueron a comprar a Walmart. Los maestros y las maestras que les enseñaron a tener ese carácter estamos reunidos en este Zoom. Y tenemos que entender que mi Padre nos está dando la oportunidad de que salgamos victoriosos aún en medio de situaciones tan difíciles como la que le tocó a José, aparte de la traición. Pero como les digo, muchas veces creemos que la traición es de otra persona, pero a veces nosotros mismos traicionamos a la familia cuando no hacemos las cosas como Dios nos ha mandado. Veamos entonces otro poquito. Aquí dice, la familia estaba llena de riñas, de engaños e intereses personales. La explosiva atmósfera se desestabilizó aún más con las deficiencias prácticas de crianza que exhibía. ¿Cómo así? ¿Qué quiere usted decir? ¿Que Jacob, uno de los patriarcas de Israel, no hizo bien las cosas? Así es, tesoro. Lamentablemente, aunque tengamos una corona gigantesca puesta en la cabeza, seguimos en este cuerpecito del que hablaba Pablo, ¿se acuerdan? Este cuerpecito que a veces nos juega malas pasadas y nos lleva por este carácter a tomar malas decisiones. Y comenzamos de alguna manera, aun cuando tenemos un llamado maravilloso del Padre, un propósito extraordinario, nos desviamos por nuestras propias decisiones. Es bueno y oportuno que le demos espacio al Espíritu Santo, a que venga a redarguirnos, a que venga a decirnos dónde está lo que nos hemos equivocado, para poder salir de esa vicisitud de la vida y poder mejorar lo que nos haya sucedido. Porque aquí en este caso José estaba haciendo que estaba pagando una situación que no era propia de él. Sin embargo, vamos a ver unos detallitos más adelante. Génesis 37 describe 3 puntos de potencial combustión familiar. Combustión significa que van a arder como una llama y que van a encender un gran incendio. Jacob usó a José para espiar a los hermanos mayores, los cuales ya lo odiaban porque era el preferido. Fíjese qué mala estrategia. Si él sabía que sus otros hijos no lo amaban, porque aparte era José y Benjamín, que eran los 2 últimos de su esposa Raquel. Porque si usted se recuerda, también a Jacob le tomaron el pelo cuando él trabajó 7 años por Raquel, y el día de la noche de bodas, cuando él se despierta, oh maravilla, oh, la que estaba ahí era Lea. Las costumbres
allá en aquella época eran muy diferentes a las de ahora. No crea usted que entraba la novia por un lado y que hacía toda la ceremonia que nosotros hacemos, sino que simplemente estaban todos pendientes de, incluso eran como testigos de que el matrimonio se había consumado y la novia entraba a la tienda donde estaba el nuevo esposo. Así que el pobre José no tuvo tiempo de darse cuenta y si ella venía con un velo o una especie de burka, se dio cuenta hasta el día siguiente de que le habían dado gato por liebre. Ya él había hecho unos grandes chanchullos a su suegro, así que ahí estaba recibiendo lo que había sembrado. Sin embargo, trabaja otros 7 años para poderse casar con Raquel, a quien amaba. Con Lea tiene 10 hijos. Y Raquel no había manera que quedar esperando, pero gracias a Dios el Señor la bendice y finalmente tiene 2 hijos que eran José y Benjamín. Así que después vamos a ver cómo incluso en esto hay un propósito maravilloso del Señor, porque de aquí se va a fundar la nación de Israel. Pero se van a fundar 2 grandes divisiones, Judea y Samaria. Y en Judea van a estar las 2 tribus de José y Benjamín, y las otras 10 tribus van a estar en el Israel del norte, conocida como Samaria. Y mi Señor nunca los olvidó. Porque si usted se recuerda, cuando Cristo da la gran comisión de evangelizarlos, dice primeramente en Jerusalén, porque era donde ellos estaban, la ciudad santa. Pero luego los manda a Judea, ese lugar maravilloso que estaba habitado por las tribus de José y Benjamín, que después vendrían a darles el nombre de judíos. De ahí, de Judea, viene el nombre judío. Y luego estaba Samaria, que era donde estaban las otras 10 tribus. Por eso, si usted se recuerda, cuando el Señor se sienta a tomar agua con la samaritana, ella le dice, pero ustedes, los judíos, o sea, los de Judea, dicen que debemos adorar al Señor en Jerusalén, pero mis padres lo hacen en el monte Gerizim, porque estas 10 tribus que traían las mismas enseñanzas de la Torá, habían edificado un templo en el monte Gerizim y seguían las mismas enseñanzas de la Torá que los judíos. Sin embargo, ellos estuvieron dispuestos a contaminarse, cosa que no pasó con los judíos allá cuando la época de los macabeos, así que se parten 2, se recuerdan, desde la época de Salomón, Israel del norte e Israel del sur. Pero miren cómo todo esto viene en esa división que se hacía desde ya. Entonces, dice, uno de los primeros problemas que hizo Jacob aquí fue usar a su hijo José para espiar a los hermanos mayores. Benjamín es menor que José, o sea que todos los hermanos mayores a José se fueron a formar el Israel del norte o Samaria. Y recuérdense que los samaritanos no se llevaban muy bien con los judíos hasta el día de hoy. Jacob demostró un favoritismo al regalarle una única túnica especial. No era solo una túnica, no era un abriguito que había encontrado en cualquier lado, sino que era una túnica especial de colores. Vaya usted a saber cómo eran las de los otros, pero aquí en este caso la túnica se notaba que era hecha con esmero y con cariño. A nosotros nos pasa en algunas ocasiones, ¿cierto? Tenemos que tener mucho cuidado para no encender la chispa y que después tengamos que pagar algunos problemas dentro de la familia. Y luego dice, Jacob alimentó la ira y la rivalidad entre los hermanos, por eso esa ira estaba dirigida a José, no a su padre ni a sus acciones. Si usted no me cree, tenga un tiempito de leerse el Génesis 37 y ahí va a poder ver en los primeros versículos lo que le estoy contando. Pero es importante que conozcamos cómo se fue generando todo esto, porque podríamos irnos solamente a la situación, pero esto tiene un, un fondo, tiene algo donde comenzó todo y de eso se trata, que en el nombre de Jesús aprendamos a reconocerlo a tiempo. La raíz de amargura condena la vida al fracaso. José fue vendido como esclavo, pero tuvo una gran ventaja. Él estaba en el plan de Dios y él está tranquilo. Lo vemos en toda la historia del Génesis, no lo vemos angustiado, no lo vemos pegando gritos, sino que lo vemos incluso pasando de una situación mala a otra peor. Pero él sigue confiando en Dios, él sigue confiando en Dios y esperando que el Señor haga lo propio. Incluso, si ustedes se recuerdan, cuando él le revela los sueños
al faraón, no lo hace para su propia gloria, sino que él dice, le da la gloria al Dios de Israel. Él declara que eso se lo reveló el Dios de Israel. Eso es parte de la victoria de José en medio de esta situación tan grave. Los hermanos saben su culpa y no están en paz. Tienen que ir de mentira en mentira. Miren, si usted cree que la persona que le hizo daño está tranquilo, se equivoca, tesoro. Ahí donde están, su espíritu les está redarguyendo constantemente también sobre lo que han hecho, porque es parte de lo que el Señor utiliza para que las cosas sucedan de acuerdo a su propósito. A donde iban, su carga moral iba con ellos, incluso la incertidumbre, porque lo peor que les ha de haber sucedido en la vida es, ¿se habrá muerto? ¿Lo habrán vendido? ¿Qué habrán hecho los amalecitas con él? Y si mi papá algún día se entera que le mentimos, aquel miedo que da la mentira. Una mentira trae otra y ellos tuvieron que mentir en todo. Le mintieron a Potifar, le mintieron a su papá y ellos probablemente estaban tratando de encontrar una solución a su situación, pero no lo iban a lograr. La raíz de amargura condena la vida al fracaso. Y cuando nosotros permitimos que hayan raíces de amargura en nuestro corazón, también le damos lugar a eso. Muy bien. Entonces dice, ¿cómo vencer la tentación de odiar al que nos hace daño? O sea que es una tentación. Yo pensé que era un derecho adquirido según los derechos humanos. Ay, vaya si no tenemos esa tentación, mis amados. No más que alguien nos haga algo, basta con que se nos meta adelante en el carril de la Roosevelt a las 6 de la tarde, o en el parqueo, o en el supermercado. No tienen que ser cosas tan grandes y tan maravillosas, pero tenemos una tentación terrible de odiar al que nos hace daño, ¿verdad? Y para eso necesitamos que el Señor nos proporcione armas especiales. En Mateo 6:14 nos dice, porque si perdonáis a los hombres las ofensas que cometen contra vosotros, también vuestro Padre Celestial os perdonará vuestros pecados. Eso es bien importante, mire, que inmediatamente cuando usted sienta la tentación de vengarse del que le ha hecho algo, y probablemente usted está en lo real, usted está en lo justo, usted tiene la razón, yo estoy con usted, mi amado, pero el Señor nos dice que si perdonamos las ofensas que cometan contra nosotros, nuestro Padre también nos va a perdonar. Y tal vez el que nos ofendió ni enterado que nosotros ya lo perdonamos. Pero en el libro de la vida, ahí va a estar anotado. Y tú vas a salir ganando. ¿Cómo poder perdonar al que nos estafa el alma y nos traiciona? Porque a veces lo que más nos duele, mis amados, más que una estafa económica, hay una estafa moral. Que has creído y has confiado en alguien y te traiciona, te falla, hace las cosas que exactamente tú nunca pensaste que te iba a hacer. Y ni siquiera como las pensaste, peor las hace todavía. Sin embargo, mi Padre Celestial maravilloso dice, mas al poneros a orar, si tenéis algo contra alguno, perdonadle el agravio, a fin de que vuestro Padre que está en los cielos también os perdone vuestros pecados. Algunas veces oigo gente linda que me dice, yo oro de mañana, de tarde y de noche y el Señor no me responde. Voy a repetir esto. Muy bien, dice Lupita, el perdón es solo una decisión, basta solo con decidir, no basta con, hay que hacerlo, mi querida Lupita, hay que actuar, hay que generar. Por eso es que cuando decimos aquí, mas al poneros a orar, si tenéis algo contra alguno, perdonadle el agravio. Al perdonarle significa que aunque estamos peleando con nuestro interior y no sabemos ni qué hacer y lo que quisiéramos es perdonarle las pestañas una por una después de que se las hayamos arrancado, pero en ese momento ahí es donde no podemos caer en esa tentación. Y vamos a poder decirle, Señor, yo perdono a esta persona, solo para agradarte a ti. No porque lo merezca, no porque yo sea santa, sino para agradarte a ti. Y eso es lo que agrada el corazón de mi Padre y Él como reacción perdona nuestros pecados. Porque aunque usted no lo crea, pecamos. Aunque nos creemos bien santitos, pecamos. Aunque nos golpeamos el pecho, pecamos. Y necesitamos ser perdonados de esos pecados.
Y es bien importante que tus oraciones tengan victoria, que tus oraciones sean escuchadas por el Señor, y para eso necesitamos perdonar. Y no importa cuántos, alguno, dice mi padre. Si tienes algo contra alguno, y algunos tenemos una lista de algunos, pero el Señor nos va a ayudar a salir de eso. ¿Cómo dejar ir lo que tanto nos ha costado y que otro nos ha robado? Otra vez tiene la palabra la respuesta. No juzguéis y no seréis condenados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Miren qué importante, mis amados. Abunda la gente que quiere estafarnos. Abunda la gente que quiere vendernos gato por liebre y que está viendo cómo nos engaña con publicidad, con cosas. Mira, nada, absolutamente nada es más importante que tu relación con el Señor. Y es más que importante. Muy bien, aquí dice, yo he aprendido que cuando no perdonamos es como decía Pablo, se me fue. Pero bueno, lo que sí es cierto es que tenemos que practicarlo. No solamente intentarlo, porque déjame decirte, el Señor te va a bendecir en lo que hagas, no en lo que quisieras hacer. A veces decimos, ay Señor, yo quisiera perdonar a fulano y a sutano. Quisiera, no. El quisiera no basta. Tenemos que ir un poquito más adelante para poder salir victoriosos en esta situación. Muy bien. Quiero invitarlos a que oigan este hermoso video. A mí me gustó mucho. No es muy común de oírlo, pero confío en el Padre que bendiga sus vidas. Y este va a ser como un pequeño resumen de lo que hemos hablado. Cuando menos lo esperabas, en el momento más hermoso de tu vida, tu alma se hizo pedazos y te sientes amargado, porque decidiste no perdonar a esa persona que te hizo tanto daño. Pero traigo un mensaje de lo alto para ti. ¿Están oyendo el video? Perdonen. Ahorita Sí, no, sí. ahorita ya no. Ahorita ya Ok. se fue. Ahorita no, Ok. pero antes sí. No se oye. Lo vuelvo a poner entonces. Escucha atentamente que Dios te dice a ti: debes de perdonar al que te ofendió. Hoy tú debes de perdonar al que te humilló. Debes de perdonar al que te criticó. Hoy tú debes de perdonar al que la vida te destrozó. El Señor se encuentra aquí. Él se encuentra aquí. Es el día de abrir tu corazón, de sacar toda tu rabia, tu llanto y tu rencor. Pues Él quiere derramar de su bálsamo y de su amor. Pero traigo un mensaje de esperanza para ti. Hoy tú tienes la decisión de perdonar a tu ofensor. Debes de perdonar al que te engañó. Hoy tú debes de perdonar al que te despreció.
Hoy tú debes de perdonar al que te humilló. Debes de perdonar al que te criticó. Hoy tú debes de perdonar al que te maltrató. Porque este es el tiempo. Bendito sea el Señor que nos da espacio para poder oír sus maravillas. ¿Logran ver la pantalla nuevamente, mis amadas? Sí. Sí, Ah, lo ok. vemos. Excelente, es que yo creo que me perdí de la pantalla de allí, pero bueno, ok, ahora sí. Miren qué hermoso corito, a mí me gustó muchísimo porque da una gran recomendación de qué es lo que podemos hacer. Y creo que eso nos va a ayudar a poder entender esta segunda parte donde mi Señor nos sigue hablando y nos dice claramente que la raíz de amargura comienza siendo un pequeño brote. Pero ustedes saben que esos pequeños brotes, si no se arrancan, cuando menos sintamos, es un árbol grande y difícil de poder mover. Cada uno de nosotros tiene en su corazón muchas cosas que ha sufrido y que ha vivido. Y quizá ya no son un pequeño brote. Si nosotros la alimentamos, contaminamos nuestro corazón y el de los nuestros. La venganza en tus manos no te deja ningún resultado. Y sabes, mi amada, que a veces, cuando venimos a doblar rodillas delante del Señor, no venimos a pedirle al Padre que nos quite el dolor y la amargura que tenemos en el alma, sino que le venimos a pedir que nos vengue. Tuya es la venganza, Señor. Así que entonces, venga lo que me pasó, por favor. Y ese no es el tipo de oración que el Señor quiere de nosotros. Él está esperando una oración de perdón. Y dice, perdonar da un testimonio de bendición para ti y para los tuyos. Cuando tus hijos o tu familia está viendo que te están haciendo daño, ¿sabes qué va a pasar? Nadie va a decir qué belleza, cómo logra él o ella avanzar en esta situación. Ay, tan tonto, tan mudo, cómo se deja, cómo es posible. Pero la verdad es que ese testimonio va a quedar ahí y va a bendecirlos tarde o temprano. No vas a permitir que ese pequeño brote que se levantó con lo que te pasó se convierta en una ceiba que después no logres mover y que nadie puede arrancar, solo la mano de mi Padre. La victoria llega cuando menos lo imaginas y puedes extender tu mano de misericordia a aquel que te dañó, entonces obtienes el fruto de tu victoria. Se recuerdan en el Salmo que dice, ascuas de fuego amontona sobre sus cabezas. Y es que eso significa que se van a enrojecer y se van a avergonzar cuando vean que a pesar de lo que te hicieron, que a pesar de lo que te dañaron, tú fuiste capaz de perdonar y de extenderles la mano cuando más lo necesitaron. Eso, mis amados, es una venganza que verdaderamente tiene victoria, porque la victoriosa vas a ser tú. No se trata de destruir al otro, eso no te va a dar victoria, eso te va a dar cargo de conciencia tarde o temprano. Pero el saber que tú estás bien delante del Señor, como lo hizo José, ¿te recuerdas? Cuando pasamos las fotitas vimos que cuando él se revela ante sus hermanos, no solamente les dijo, ustedes malvados, ¿se acuerdan lo que me hicieron y a dónde me llevaron? Vamos a ver cómo termina todo eso. La confianza que triunfa. Esa confianza, esa fe, ¿te recuerdas que lo veíamos desde un principio? La fe, la constancia, la permanencia, ¿te recuerdas? ¿Cuál es esa constancia que triunfa? Qué delicia cuando dice en Génesis 39, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. O sea que el propósito de Dios incluso es que pasara por esa situación difícil. Y miren ustedes qué cosa más terrible y más seria, ir a la cárcel por algo que no hizo, estar ahí totalmente sin razón, pero había un propósito, porque este Potifar, que era el jefe de la cárcel, fue también quien ayudó para que él pudiera después llegar a ser el hombre de confianza de Faraón. O
sea, a veces no entendemos qué está pasando. Porque, Señor, ¿por qué estoy en medio de esta situación? Señor, ¿qué me pasa? Bendice el nombre de Jehová. Dale gracias al Padre. Es que es culpa de este que se robó todo. Es culpa de este que me dañó. Si esta no hubiera hecho, si aquel, todo lo que diga tu boca tal vez tenga razón. Pero el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y lo va a hacer contigo porque está contigo y va a extender tu misericordia. El Señor es fiel. Y mira tú cómo termina esto. Génesis 50 nos dice algo maravilloso que ha bendecido mi vida desde hace mucho tiempo. Ustedes planearon hacerme daño, pero Dios lo hizo para bien. Lo hizo para obtener los resultados que vemos ahora y para salvarle la vida a mucha gente. Miren qué cosa más tremenda. Ustedes planearon hacerme daño, pero Dios lo hizo para bien. Lo hizo para obtener los resultados que vemos ahora, para salvarle la vida a mucha gente. ¿A cuántas personas Dios querrá salvar a través tuyo, a través de tu perdón, a través de tu decisión de no dejarte robar la vida por la traición que te hicieron? Y miren qué maravilloso, porque cuando él estuvo enfrente de sus hermanos, les dijo, no tengan miedo, yo los voy a mantener a ustedes y a sus hijos. Y de esta manera José les dijo cosas buenas a sus hermanos y los hizo sentir bien. Cuando nos enfrentamos a aquellos que nos hicieron daño, después de haberles hecho un bien, podemos decir, no tengan miedo. Yo voy a hacer bien para ustedes y para los suyos. Y José dio el testimonio más grande de cómo Dios estaba con él. Tus ojos han visto muchos milagros, pero el Señor quiere hacerlo otra vez. Tus ojos han visto cómo el perdón es poderoso y cambia la vida, pero el Señor quiere hacerlo otra vez. Tu vida está llena de milagros maravillosos y el Señor quiere darte nuevos milagros, maravillosos milagros. José y los familiares de su papá se quedaron a vivir en Egipto y José vivió 110 años. El enemigo salió derrotado. Comenzó desde Jacob, cuando él comenzó a mentir y cuando comenzó a engañar, comenzó a tejer una red donde iban a caer todos, donde todos iban a caer en la trampa, pero el poder del Señor fue más grande y salieron adelante. José y los familiares de su papá se quedaron a vivir en Egipto, donde él gobernaba, y José vivió 110 años. A pesar de lo que sufrió, no vivió en amargura. A pesar de todas las situaciones que llegaron a su vida, no lo amargaron, no lo sacaron del propósito de Dios y él triunfó. Quiero, por favor, que me acompañen a escuchar este maravilloso video que también amo mucho y que me gusta mucho. Solo quiero estar segura de que están viendo la imagen del video, mis amados, perdonen. Ok, sí, perfecto. Muy bien. Entonces, la vamos a escuchar en el nombre de Jesús para que bendiga la vida de muchos. En cuanto a heredar los errores de los padres, vamos a platicar un día especialmente de esto, porque mi Señor es fiel y a veces lo que alcanzamos son las consecuencias de los errores, pero nosotros tenemos un camino particular delante de Dios y vamos a ver qué pasa con esas herencias generacionales. Hoy no lo vamos a poder ver mucho porque estamos a punto de terminar, pero sí, Juditía linda, algunas veces nos alcanzan las consecuencias, pero lo maravilloso es que el Señor tiene propósito individual para cada uno de nosotros, no colectivo, sino individual. A uno por uno vino a salvar. Por cada uno de nosotros dio su sangre y tenemos esperanza en el Señor. Veamos este video y aprovechemos un tiempo de adoración, de alabanza y dedicación al Señor.
Pensé que caerían, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Eres fiel, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel,
Qué maravilloso cuando vemos que el Señor en su misericordia siempre tiene cosas nuevas para nosotros. Fíjense qué interesante. Ustedes planearon hacerme daño, pero Dios lo hizo para bien. Lo hizo para obtener los resultados que vemos ahora, para salvarle la vida a mucha gente. No tengan miedo. Yo los voy a mantener a ustedes y a sus hijos. Y de esta manera José les dijo cosas buenas a sus hermanos y los hizo sentir bien.